Hola, soy Alejandra Torres, fundadora y CEO de Academia Musas, una empresa global de mentorías online de alto nivel para fundadoras y dueñas de su éxito que desean tener un impacto en el mundo. En este podcast hablaremos sobre cómo crecer tus ventas y escalar negocios con propósito sin quemarte en el intento. Gracias por escucharnos. Y este episodio es gracias a emprendeconbrother.com, que nos invita a emprender el año con todo. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro podcast de Musa Emprende. Me encanta este contenido, compartirlo con ustedes desde un lugar como muy profundo. Y para hoy les tengo una historia importante, algo que me pasó el año pasado. Y yo creo que es parte como de ese aprendizaje que tenemos como emprendedores. Para mí, el emprendimiento es ante todo un camino espiritual, de desarrollo personal. Es lo que nos reta personalmente y continuamente. Y siento que cuando estamos emprendiendo ocurren situaciones que nos llevan a un límite, ¿no? Que nos prueban, parecieran pruebas del universo. Y en ese momento nos preguntamos esto, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me pasa a mí? Y este año ha sido particularmente retante para muchos empresarios. Ha sido un año donde ha habido mucho ruido político, ha habido mucha incertidumbre. Las ventas se han sufrido este año en general. Y he sentido que muchos empresarios y emprendedores están retados por su negocio y sin tener mucha claridad de qué viene el próximo año. Por eso quería traer esta situación, esta historia a ustedes hoy, porque es una historia que me conectó con mi mayor límite y también siento mi mayor fuerza. Y esta historia empieza cuando el año pasado, en mayo del año pasado, estuve yendo a la finca. Muchos saben que yo antes era montañista y a mí me encantaba subir la montaña y he subido diferentes montañas a lo largo de mi vida. Me encanta la naturaleza, me siento muy cómoda caminando senderos largos y difíciles, y en mi finca, cerca a mi finca, hay un sendero particularmente difícil. Fue como principios de abril, antecitos de Semana Santa, y estaba saliendo a caminar un día y salí bajando como a un lago que hay ahí, donde pues estaba sola. Yo ese fin de semana había ido sola a la finca y estaba muy feliz en mi escritura, conectando conmigo, y me sentía súper fuerte, y empiezo a bajar ese camino. Y de repente, cuando llego al fondo del camino, llego a un lago, y en ese lago veo un toro que está como a 10 metros de mí, y lo veo con su pareja. Está el toro con la vaca y están ahí los dos pastando, y entonces yo bajo y de repente me encuentro casi cara a cara con ellos. Y a mí antes eso no me había generado miedo ni nada, pues yo he vivido cerca vacas, toros, he ido a muchas fincas a lo largo de mi vida. O sea, al principio no me parecía algo particularmente riesgoso, pero hubo algo en la forma como ese toro me miró que me dejó como asustada. Y empecé como a caminar hacia un lado del sendero buscando llegar al lago, esquivar al toro y seguir caminando. Y empecé a caminar lo más calmada que podía, y el toro empezó como a bramar, y yo, ¡ay, no! ¡Qué susto! Ya esto, ¿qué va a pasar? Pero yo trataba de mantener la calma y seguí adelante y seguí caminando como hacia el lago, y cuando me volteo veo que el toro empieza a perseguirme y como a cruzar todo ese potrero que había ahí, y empezó como a seguirme, y yo empecé a caminar cada vez más rápido, pero tratando de mantener la calma, porque yo dije, si aquí corro, pierdo. Y fue como un momento pues muy límite, donde estaba como sola, ¿no? Tenía mi celular ahí al lado y me puse a pensar, mi mente empezó a andar a millón. Bueno, ¿qué hago con esto? El toro empezó como a ir detrás de mí, y yo cada vez esquineándome más hacia una montaña muy escarpada que había a mano derecha.
y yo sabía que si me iba hacia el lago no había forma de que iba a correr más rápido que el toro. Lo que me decidí hacer es subir por el lado más escarpado y afortunadamente tenía estas botas. Estas botas son botas que yo he usado en el montañismo antes, y estas mismas botas, con estas pude ir al Everest hace muchos años y hacer montañismo en las Himalayas, y por fortuna tenía estas botas que tienen muy buena suela, ¿no? Entonces estaba bien equipada afortunadamente, y empecé a subirme por un muro bastante escarpado, que yo decía, no, pues imposible que el toro se suba por acá, ¿sí? Y empecé a subir, bastante escarpado y lleno de arbustos que eran llenos de espinas. Y cuando empiezo a subir, subo, ya me empezó la adrenalina porque el toro está bramándome y con cara de bravo abajo. Y subo y como que me siento y me volteo y el toro estaba ahí al lado mío. Y yo le alcancé a sacar la mano y tratando de estar calmada lo más que pude, le di la mano. Él me lamió la mano y todo, me alcanzó a lamer la mano y apenas le quité la mano, me cargó encima para pegarme, para embestirme. Y en una de esas que yo más o menos lo pude esquivar porque empecé como a subir como lo más pendiente posible, y montándome sobre arbustos y cosas que mi mente estaba muy lúcida durante todo ese tiempo, pero en ese momento era como realmente moviéndome, dejando que mi cuerpo se moviera como lo que tenía que moverse, y empecé a subir y alcancé como a encontrar un lugar medio más o menos seguro donde alcancé a llamar. Cogí el teléfono y llamé a alguien de arriba de la finca para que me ayudaran. Se llama Ronald, él me salvó la vida, y lo llamé y le dije, Ronald, por favor baja ya. No le dije por favor, estaba con un toro ahí allá al frente, y le dije como, Ronald, baja que ahí tengo un toro, pero no podía gritar ni tampoco poder paniquearme porque eso hubiera asustado pues más al toro y me hubiera atacado más. Entonces era un tema de mantener muy la calma y la serenidad enfrente de un toro. Y empezando a subir esa montaña. Entonces en esos momentos que pude hacer unas 3 o 4 llamadas donde le alcancé a avisar a Ronald yo dónde estaba, y le dije, por favor, baja lo más rápido, baja una soga o algo. En total estuve más o menos unos 40 o 45 minutos entre el momento en que el toro me empezó a perseguir y luego ya cuando me encontró Ronald. Y en ese interino entré en un momento como que era como una especie de meditación, de presencia absoluta. Ahí no podía pensar en nada más, sino me tengo que salvar, me tengo que sobrevivir, porque en la medida en que empecé a subir, el toro me empezó a perseguir y me empezó a embestir y a tumbarme una y otra vez, y yo tenía que salir de ahí, no dejarme pegar muy duro, cuidarme, buscar arbustos o vegetación que me pudiera proteger. Y hubo un momento, o sea, me embistió en algún momento dado, mi teléfono lo tenía en la mano y vino y me embistió por acá y el celular salió volando, y ahí ya lo único que yo ya estaba como después de 40 minutos de estar corriendo, que el toro me embistiera, me encontrara, luego me fuera a otro lado, terminé impactada en todo el cuerpo. Fue algo así realmente muy muy fuerte, y ya al final era un momento de estar como esperando al lado de un arbusto y teniendo fe de que iba a venir Ronald a rescatarme porque ya no había de otra. Después de ese tiempo, en ese momento cuando estaba en el arbusto esperando, porque ya el teléfono lo había perdido, estaba en un momento casi de vida o muerte, alcancé a pedirle al universo y a estar muy presente en ese momento. Alcancé a decir, bueno, es posible que en este momento ya muera, ya no voy a volver a, o sea, ya esta puede ser el momento de muerte, porque estaba con un toro encima atacándome, o sea, no tenía de otra, era algo muy límite y como muy de fe. Entonces en ese momento como que me entregué a
a la fe superior del universo, a mis guías, a mis ángeles. Sentí mucho también a mi hermana y a mi padre, que ya fallecieron y son como mis ángeles de la guarda, y también les pedí, además que la finca es una finca de la familia, entonces les pedí estando allá pues que me apoyaran, que me ayudaran. Pero también fue un momento de soltar todo. Dije, bueno, si este es mi momento de irme, este es mi momento. Aquí debo soltar. En esos momentos como de estar como entre la vida y la muerte, que fue lo que yo viví, que fue algo además como tan repentino, tan sorprendente. En un momento estaba perfecta y en el otro momento estaba siendo atacada por un toro, y siento que pude pues mantener esa tranquilidad y ese poder en mi cuerpo, esa fortaleza y esa resiliencia que encontré superando esa prueba física, mental, espiritual. Recuerdo que después de ese tiempo esperando a que llegara Ronald, estaba ahí abrazada del arbusto, pidiendo a Dios, al universo, bueno, ¿qué va a hacer? Que pues aquí entrego todo, pero estoy queriendo estar en la vida, y fue como una declaración en esos momentos tan intensos. Y justo en ese momento escucho a Ronald diciendo como al toro, y el toro se volteó y se fue detrás de Ronald y también embistió a Ronald, lo tumbó, y Ronald tenía como un machete, pero pues no pudo hacer mucho con él, y también Ronald se asustó y quedó incluso con una cicatriz acá en el cuello, pero afortunadamente ninguno de los dos salió pues más herido ni con ninguna fractura, que hubiera sido otra cosa. Y emprendimos el camino de regreso otra vez, caminando hasta el lugar donde paralelamente ellos estaban llamando, él y la esposa llamaron a la policía, y ellos me estaban esperando, y una ambulancia para ya recogerme y llevarme al centro médico. Y en el centro médico fue pues un tema, el doctor me miraba y me decía, no puede ser, o sea, decía, esto es un milagro, sobreviviste a un toro, o sea, ¿cómo? No lo podía creer, me miró, yo estaba toda morada, o sea, y duré morada por ahí un mes, pero afortunadamente no tuve fracturas ni del cráneo, ni nada, de piernas, tenía moretones por todos lados, pero realmente no me había roto nada, y eso me permitió también salir de allá caminando y no en una camilla. Entonces fueron muchos los factores que ya llegar allá y que el médico me hubiera dicho, es un milagro, ¿cómo? O sea, no lo puedo entender. Dijeron que eso era algo increíble que había pasado, y la verdad sigo sintiendo que fue una de las situaciones como más increíbles de la vida. Siento que esta situación me enseñó tantas cosas, y siento que esas pues son toros reales, ¿no? En mi caso fue un toro real el que me enfrenté. Fueron esas pruebas de vida o muerte que te trae la vida, y siento que durante esa prueba y después de esa prueba sentí un fortalecimiento en mi interior increíble, más de entender mi propia fuerza, mi resiliencia, de valorar la vida mucho más, de agradecer cada día, de agradecer mi salud, mi cuerpo, de cuidarme más, de cuidar más lo que valoro, y también me quitó, digamos, ese tipo de situaciones lo que hacen es que rebalancean todo, las vuelve a rebalancear, y te empiezas a dar cuenta que no muchas cosas realmente son tan importantes. Me ayudó a fortalecer una visión como más allá de la vida, y a vivir una vida, yo creo, más auténtica, porque también fue como un llamado diciéndome, la vida es frágil. Creo que yo venía un poco muy estresada en el día a día, estaba un poco tomando por hecho muchas cosas, y cuando este tipo de cosas pasan, llegas a sentir una gratitud enorme por cada día, entendiendo que la vida es frágil y que no es tan larga también, que la vida puede ser corta y nadie tiene la vida comprada, por decirlo así.
Entonces, cuando tenemos ese tipo de retos, pues lo traigo acá y gracias a que tenía estas botas de montañista, estas botas me recordaron de la fuerza que yo tenía y siento que me salvaron la vida también, porque gracias a estas botas pude subirme por terrenos bastante complicados, me cuido los pies, ¿sí? Me cuido mucho mis pies y mi manera de poder como caminar. El toro me pisó varias veces y no me alcanzó a romper los pies. Entonces, un poco las botas las traigo porque eso es como las reflexiones que quiero dejar aquí. Cómo nos sentimos cuando estamos siendo enfrentados por algún reto. Cómo usamos cada reto como una oportunidad de entrar a nuestra fuerza y a volver cada adversidad en una fortaleza mayor. Eso sería lo primero. Lo segundo es que también nos estamos preparando, que tan bien nos estamos preparando para entrar a ese terreno de la vida o del emprendimiento. Nos estamos cuidando, nos estamos rodeando de personas a quien podamos llamar. A veces hay que llamar a un amigo como Ronald, a veces hay que hacer mucha meditación y journaling con nosotros, estar muy bien mentalmente, muy bien emocionalmente para poder soportar esas tormentas que vienen. Y también tenemos que tener buen equipo, tenemos que estar bien equipados, tenemos que tener las botas correctas para la vida, tenemos que entender que la vida es un camino continuo de aprendizaje y nos debemos cuidar, nos debemos equipar, nos debemos como rodear muy bien de personas, de ayudas, y más allá de eso, más arriba en el mundo 3D también está la dimensión espiritual. Es poder también acudir al universo, entender que somos co-creadores de todo lo que hacemos y que entre más entendamos que somos parte, nosotros tenemos una gran manera de crear nuestras narrativas, de co-crear nuestra vida en cada momento. Nunca somos víctimas de algo que nos pasó allá. Somos co-creadores conscientes o inconscientes de lo que estamos creando, de todo lo que nos pasa. Es como entender nuestro rol en ese acto consciente de co-creación y al mismo tiempo entregarle a esta energía que es mayor, que nos rodea, para que se vuelva aliado nuestro en esa co-creación, que podamos entregar. Y es que el proceso de entregar, el acto espiritual de entregar, es de los actos siento más poderosos que hay, porque estamos entregando al universo todo lo que hacemos, y si lo entregamos dejamos de tratar de retener, de coger, de tener, de controlar. Y cuando estamos en el control estamos viviendo vidas mucho más limitadas. Pero al soltar al universo y al soltarnos a estar presentes en cada momento, eso nos entrega un regalo mucho mayor que nos ayuda a romper esa barrera y a co-crear conscientemente con el universo eso que venimos a crear al mundo. Desde un lugar liviano, no tiene que ser desde el esfuerzo. Todas esas reflexiones son las que he estado pensando y sintiendo. Y la verdad es que desde que eso me ocurrió, para mí fue un regalo. Hasta eso puede ser un regalo cuando lo entendemos desde ese lugar espiritual, desde ese lugar de aprendizaje, desde ese lugar de resiliencia, porque gracias a esa situación encontré un poder que no sabía que tenía. Y siento que esas pruebas en la vida real vienen a fortalecernos también. Entonces, pues, gracias a que eso ocurrió, salí mucho más fuerte, salí mucho más autoconocedora de mí misma y empecé a vivir mucho más activada en lo que me hace a mí esencial, auténtica, lo que amo hacer, porque ya no hay tiempo tampoco para estar gastando el tiempo en cosas que realmente no me suman profundamente a mi vida. Entonces, después de esa situación, he aprendido a discernir mucho más eso que amo
y a realmente enfocarme en mi creatividad, en cosas que amo hacer, mi música, mis amigos, mi proyecto de musas y crear mi vida centrada en propósito. Y todo lo que no siento que tiene ese propósito se empieza a desvanecer. Hubo un antes y un después, fue un catalizador de muchas cosas y quería pues traer esta historia acá para que la puedan también entender, y tiene mucho simbolismo para cada uno de ustedes, para que también se sienten con sus toros y se sientan con sus retos y les ayude a estar presentes, a sacar sus fortalezas, a minar sacar oro de esa situación y alquimizar esos miedos en más fortaleza. Me encantó compartir con ustedes este episodio del podcast y les tengo algunas invitaciones. Justamente tenemos una comunidad de membresía que me encantaría invitarlos a que miren, porque en esta comunidad de membresía estamos compartiendo justamente historias inspiradoras de emprendedoras centradas en propósito, trayendo mucha inspiración y creando comunidad para poder vivir lo que es la vida centrada en propósito, con todos sus retos y toda su dulzura también. Entonces tenemos esta invitación, debajo de este video vas a poder ver y poder inscribirte a nuestra comunidad de membresía. Y la otra invitación que les tengo es que nos vamos para Jamaica en un retiro espectacular del 26 al 30 de abril. Con un aliado que es un gran amigo desde la universidad, lo conozco, Doug Gordon. En esos 5 días vamos a sacar desde la astrología hasta el propósito, temas de sanación de tu esencia femenina y tu creatividad. Entonces también aquí debajo estará la información para que te inscribas también a este retiro, que solo hay 10 plazas disponibles para este espacio en abril. Entonces, si quieres venir a Jamaica con musas y conmigo el próximo año, estás muy invitada. Eso es mi invitación para hoy y muchas gracias por sintonizarse a otro podcast de Musa Emprende. ¡Chao! Gracias por suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir con alguien a quien le puedan servir estos contenidos. Entra a www.musas.co para unirte a las miles de mujeres que están escalando sus proyectos sin quemarse en el intento. Un abrazo de musa.